algunos temitas que nos fueron quedando de Transact SQL, quizás terminamos un poquito antes, vamos a ver cómo va el tiempo, así podemos también hacer después la última. Vamos a empezar viendo algunas cuestiones, primero que tienen que ver con algo de 2017, pero después vamos a estar viendo todo lo que es in-memory o LTP, que es la posibilidad de que la base de datos trabajar con Transact SQL en memoria. O sea, hoy todas las bases de datos están tendiendo a este tipo de arquitecturas, ni más ni menos que, bueno, HANA con SAP también hace lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué objetos tiene SQL Server, digamos, qué impactos tiene trabajar con eso, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que voy a mostrarles ahora en principio son algunas cuestiones muy sencillas que trae 2017. Una de las, a nivel Transact, ¿no? O sea, siempre hablando de TSQL. Una de las cosas muy piolas que está es, vieron que en una base de datos nosotros podemos crear diferentes file groups, ¿no? O sea, es algo bastante común, sobre todo si tienen bases con muchas volumetrías y si usan particiones, como también después vamos a ver nosotros. Entonces, supongamos que tengo acá una base de datos, y esta base de datos que tengo acá, tengo, por ejemplo, ¿ven? Un file group aquí, ¿sí? Y también esta base de datos, esperen que no existe acá, vamos a poner acá, de TMP, o sea, a esta base de datos le agregamos este file group, ¿no? O sea, entonces, más allá de su file group original, FG1, que me dijo que existe. FG1, ¿dónde está eso? A ver. Está bien, perfecto. Este lo hicimos, este falso, ¿sí? Bien, ahí lo hizo, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Ven esta base de datos que tenemos aquí? Que yo la creé acá como test 2017. Esta base de datos, si vamos a las propiedades de esta base de datos, esto de los fabros es tan viejo como el SQL Server, no es lo que le voy a mostrar, digamos, justamente ahora, ¿no? O sea, fíjense que tengo, por ejemplo, este file group, FG1, que acabamos de crear recién, más allá del MDF y LDF estándar SQL. Bueno, ¿qué nos permite hacer, digamos, 2017, entre tantas sus funcionalidades de Transact? La instrucción into, que hemos usado durante el curso en varias ocasiones, podemos decirle en qué file group queremos generar, digamos, esa tabla. Antes lo hacía solamente en el primary, o sea, si usamos el select into, solamente era aplicado al primary. Entonces, si trabajamos con file group era bastante molesto porque siempre el into caía en el primary. Entonces, yo acá yo puedo decirle select into, ¿sí? On el file group donde quiero aplicar y después, bueno, la consulta que en este caso vamos a ejecutar acá. En este caso le doy creando una tabla nueva llamada bases tomando como origen la master.sys.database, que es una base de datos de una tabla de sistemas, ¿sí? Pero estoy creando en el file group FG1. Entonces, si yo la miro con alguna DMB, ¿cuál es la estructura de esos file groups? Vamos a encontrarnos, ¿sí? Que la tabla bases se encuentra alocada en el FG1. Entonces, en 2017 ustedes pueden ya, digamos, la instrucción into asignarla a un file group determinado, ¿sí? Después también aparecen otras instrucciones de TSQL con manejo de string. Acuérdense que en 2016 también vimos mucho el tema de manejo de string, vimos gzip, ¿se acuerdan? Que vimos todo ese tipo de instrucciones. Bueno, acá esta también es muy interesante, que se llama string aggregate, ¿sí? ¿Qué hace esto? Yo, por ejemplo, voy a poner un atributo y un separador. En este caso, por ejemplo, una coma. En este caso estoy trayendo el campo nombre de mi sys.database. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Si yo ejecuto, ¿sí? Fíjense lo que hizo, me trajo los valores separados por comas. Muchas veces, si bien lo pueden hacer con otras tecnologías, esto pueden usar Integration Service, cualquier otras cosas, a veces de Transact SQL nos preguntan, che, ¿cómo tengo un resultado y lo quiero separar por coma como para transformarlo en un CSV? Bueno, en 2017 agregaron una instrucción, ¿sí? Que permite hacer esto. Podría poner, ¿ven? Coma, podría ponerle punto y coma, guiones, no sé, guión acá, ¿sí? Y esto va a hacerlo por guiones. ¿Sí? Ahí ven los guiones ahí, ¿eh? Cada uno de ellos.
Bueno, obviamente que podemos hacer en modo texto, podemos agregar ya, empezar a trabajar con, digamos, y sumarle a esta instrucción otras instrucciones, como la, ¿se acuerdan? Con cat que hemos visto. Bueno, con cat, ¿sí? Básicamente acá voy a concatenar nombre, coma, compatibilidad y después darle un char 13, ahí como separador, a mis bases de datos, ¿sí? Y me está haciendo, ¿ven? Master, ¿sí? O sea, este es el, digamos, el compatibility level, ¿sí? ¿Está bien? Entonces está diciendo que la master está en 130, que la TNDB está, digamos, en 140, bueno, y así sucesivamente con cada una de mis bases de datos, ¿sí? Después tenemos concat, otra instrucción nueva de concat WS, ¿sí? ¿Qué va a ser concat WS? Básicamente yo acá estoy poniendo varios atributos que quiero concatenar, al igual que vimos en la instrucción concat original, y lo que vamos a obtener es que, ¿ven? Estoy agregando, ¿ven? Este es un atributo, este es un atributo y este es un atributo. Lo que le puso el WS es con un string, o sea, por ejemplo, le puso el guión a todos, ¿sí? Si no, tendría que haber repetido el guión con cada uno, ¿se entiende? Es una pavada, pero bueno, tendría que haberlo hecho. Tendría que haber hecho concat esto, coma, guión, coma, guión, coma. Acá, por ejemplo, le pongo, ¿sí? Algo así, para que lo vean. ¿Sí? Ahí me está haciendo, digamos, como ese gran separador, ¿sí? ¿Qué tenemos después? Bueno, el translate es una instrucción básicamente para lo que es el formateo de datos, que ya hemos visto también, ¿sí? Pero tenemos algo muy interesante. Acuérdense que SQL, para los que usan las funciones de trim, solamente tienen L y R. Bueno, en 2017 tienen trim como instrucción también completa, como lo tienen en otros lenguajes. Obviamente que ustedes lo podían usar, el trim, porque tenía que ser un R más un L, pero, digamos, ahora tienen en una sola instrucción, ¿sí? Entonces, hacemos el trim de test, ¿sí? O hacemos el trim de todo esto, ¿sí? Y tenemos, digamos, nuestro trim funcionando, ¿sí? Bueno, esto es para entrar en calor nomás, ¿eh? Bastante sencillo comparado con lo que venimos viendo anteriormente. Entonces, ahora vamos a hacer una introducción a todo lo que es in-memory, todo lo que son objetos en memoria, cómo funcionan los objetos en memoria, cómo funcionan las tablas, los store procedures, qué consideraciones hay que tener. Así que bueno, vamos a meternos en eso, ¿sí? Y después vamos a seguramente ya trabajar con, digamos, la última clase que vamos a estar viendo lo que es una carga masiva con particiones y el manejo de particiones, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la última clase nada más. Entonces, cuando terminamos lo que es in-memory, vamos a cortar hasta cuando lleguemos, ¿está bien? El tema es el siguiente, a ver, ¿por qué in-memory? Primero tenemos que preguntar por qué queremos cosas en memoria. A ver, vamos a hacer un análisis evolutivo. La verdad que todos sabemos que el cuello de botella de las bases de datos es el disco, la performance de los discos. Por más que haya discos de estado sólido, de doble estado sólido, la velocidad con que escala esa performance o el costo que ustedes requieren para escalar en discos es muy caro. Entonces, los motores de base de datos y SQL Server, entre ellos, tomaron la decisión de cambiar un poco su arquitectura y transformar lo que son objetos tradicionales. Todos los objetos que estuvimos viendo hasta ahora se persisten en el disco, en un archivo MDF o NDF, de forma clásica. SQL Server incorpora lo que se llama In-Memory OLTP. Esto lo hace, aunque ustedes no lo crean, desde SQL, fuertemente empezó con SQL 2012, pero ya en SQL 2008 y 2008 R2 empezaron las primeras tecnologías a aparecer de in-memory, donde básicamente se usaba una tecnología, si les interesa a ustedes buscar por ahí, se llama X-Velocity. Esta es una tecnología que básicamente lo que hacen con estas tecnologías es poder llevar objetos a memoria altamente comprimidos. Porque uno de los temas es que, che, mi base pesa 2 teras, necesito 2 teras de RAM. No, no vas a necesitar 2 teras de RAM. Entonces, para eso, cambiaron las arquitecturas, ¿sí? Empezaron trabajando con SQL 2012. En SQL 2012, ustedes podían crear unos índices, solamente unos índices llamaban
Non-Cluster Column Store Index. Bueno, en SQL 2014 incorporaron nuevos objetos y ya en SQL 2016 es Full In-Memory OLTP. ¿Por qué decimos OLTP? Porque al principio los sistemas in-memory nacieron para lo que era data warehousing, o sea, todo lo que era consultas. Pero si yo quería insertar en una tabla que le ponía un objeto in-memory, por ejemplo, un índice, column store index, no podía insertar después registros. Entonces, bueno, obviamente que para un proceso de data warehouse no hay ningún problema porque yo hago un proceso batch que corre a la noche, limpia la tabla, etc. Ahora podemos tener un full OLTP con in-memory. Uno de los casos más significativos de in-memory OLTP a nivel mundial es la empresa Bwin, no sé si la tienen ustedes identificada. Busquen Bwin caso de éxito en Microsoft, después yo les paso el link, como he hecho con los otros. Básicamente, ¿qué hizo Bwin? O sea, ¿a qué se dedica esta empresa? A hacer apuestas. Entonces, como todo tipo de estas empresas, o una empresa que vende, por ejemplo, tickets, bueno, ese tipo de soluciones, ¿qué sucede? Tengo una tabla, supongamos la tabla apuestas, que es una tabla muy castigada. Y tiene muchos. Y después tengo las apuestas históricas. Pero las que estoy recibiendo, en el momento no las tengo en la misma tabla que la histórica. Por lo general no se arma esa arquitectura. Se arman, digamos, arquitecturas separadas, ¿sí? Para poder, digamos, tener una muy buena performance, ¿sí? Entonces, Bwin, ¿qué pudo hacer digamos, con tablas in memory? Con tablas in memory, Bwin lo que hizo es poder multiplicar, sobre todo en el mundial pasado, en el mundial que se hizo en Brasil, sus transacciones sobre la base de datos casi 4 veces con el mismo hardware. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver acá digamos, en los ejercicios. O sea, el in-memory OLTP permite manejar tablas y objetos en memoria como si fueran de disco. De hecho, ustedes en principio no se van a dar cuenta cuál es uno y cuál es el otro, logrando una alta performance. Eso es lo que se busca. ¿Toda la base de datos en memoria? Y no es para eso. No están pensados todavía los engines para eso. Quizás en algún futuro sí lo estén. Hoy es a nivel objeto, o sea, tenemos que agarrar esos objetos y poderlos definir en memoria, sean store procedures o sea, digamos, tablas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a hacer un primer ejercicio de in-memory OLTP y vamos a después ver los otros componentes, cómo van trabajando cada uno de ellos. Entonces, vamos a agarrar acá, 2014 in-memory. Vamos a hacer una primera demostración de in-memory. Una primera demostración. Lo primero que vamos a hacer, esperen que esta base ya existe, la vamos a romper. Drop database. Lo hice para probarlo antes, sí, para que no tengamos ninguna cosa rara. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una base de datos. Una base de datos in-memory no tiene en principio nada del otro mundo. Voy a crearla, por ejemplo, acá en el DTMP. Y acá tengo DTMP. ¿Sí? Hasta acá creamos una base de datos común. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice? A ver si existe. Vamos a ver. El de... A ver qué puse acá. TMP, estaba bien. Pues ya debe existir. Esperen un cachito. Vamos por acá. Otro nombre. 2. Y un 2 acá. A ver. Si esta me deja crearla ahí. No. De TMP. Esperen un cachito. Me equivoqué yo acá. Le puse acá. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Entonces, acá creamos una base de datos común. ¿Qué es lo que requiere? ¿Sí? Para trabajar in memory. Para trabajar in memory una base de datos, lo que requiere es crear un file group en la base de datos para alojar los objetos in memory. Entonces, como primer concepto, no vamos a alojar los objetos in memory ni en el LDF ni en el MDF. Esto es tecnología antigua, con lo cual no lo podemos alojar ahí. Entonces, vamos a crear, ven, a esta base de datos, le voy a agregar un file group nuevo
ese le voy a poner un nombre a ese file group y le voy a decir que ese file group es del tipo Memory Optimized Data. O sea, quiere decir que acá van a estar los objetos optimizados en memoria o in-memory OLTP, si quieren, digamos, tenerlo como dato, digamos así, más resumido. ¿Sí? Entonces, agregamos un file group, pero tenemos que agregarle un file. Todo file group requiere un file. Entonces, vamos a agregarle el file. ¿Sí? Esto básicamente, vamos a crear una dirección. ¿Sí? Vamos a crear una dirección, a ver si existe esa dirección y no me chilla. ¿Sí? Acá. Vamos a crearlo acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me creo acá? En DTMP tenemos el imobdir, le pusimos, ¿no? Bueno, esta carpeta que está acá, ven que armó como una estructura. ¿A qué se acuerdan como esta estructura? ¿Se acuerdan algo que hemos visto en un momento al principio? La estructura que armó es muy parecida a FileStream, ¿se acuerdan? Exactamente, parecida. ¿Sí? O sea, va a alojar los objetos in memory fuera de los MDF. Pero está fuera, pero la base de los datos lo ve como un objeto, no es que porque está fuera no existe, digamos, ¿no? O sea, es una arquitectura distinta. Entonces, por un lado necesitamos tener eso. Después, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a esta base de datos, crearle tablas. Por un lado vamos a crearle tablas como las creamos hasta ahora. Por ejemplo, yo acá estoy creando una tabla SQL con dos campos, C1 y C2. Pero puedo crear tablas en memoria. Después vamos a ver esas tablas en memoria. Hay dos. Acá es un primer ejemplo muy sencillo vamos a hacer, ¿sí? Y después vamos a ver qué tipo de tablas en memoria pueden crear, porque hay dos tipos. ¿Cómo creo una tabla en memoria? Creo una tabla. Acá le pongo hash. ¿Por qué le pongo hash? Porque las tablas in memory usan arquitectura y algoritmos hash para persistirse. Entonces, acá voy a crear una tabla que se llama hash. Le voy a poner mi campo. Primary key, non-cluster. Y acá le voy a decir que esta es una tabla. Cuando le estoy diciendo esto, le estoy diciendo que es una tabla in memory. Básicamente, este valor que estoy poniendo acá, que es el bucket count de la tabla, es cuando ustedes trabajan con un algoritmo hash, va a ser la cantidad de combinaciones que ustedes buscan en el hash para que sea más óptimo o menos óptimo la búsqueda. La verdad que igual en tablas in memory, como vamos a ver más adelante con el profiler, se van a dar cuenta que por más que esto hay que setearlo, hay un documento muy bueno de Microsoft de cómo se calcula bien, etcétera. Van a ver que la diferencia es abismal por más que lo pongan mal, digamos. ¿Sí? Pueden ser medio burros con esto que no pasa nada, digamos. A menos que tengan una tabla muy, muy grande. Bueno, acá le estamos diciendo que esta tabla está optimizada en memoria. ¿Ven? Una tabla optimizada en memoria. Y le tengo que decir cuán durable es la tabla. ¿Qué quiere decir? Porque acá viene una de las preguntas. Dice, pará, si la tabla está en memoria, cuando se apaga el servidor, ¿qué va a pasar con los datos? Bueno, ahora vamos a ver. En principio le estoy diciendo que esta tabla, sus esquemas y sus datos son durables. Quiere decir que los necesito, por más que se prenda o se apague el servidor. Acá creamos una tabla hash 2 también. Estamos creando tablas sin memoria. Esto lo bueno que lo tienen también en la edición estándar de SQL. O sea, no necesitan la edición Enterprise para hacer. Esto es desarrollo. Después tenemos otro objeto. Hasta acá creamos un objeto que es el más clásico. Que las tablas, todavía no probamos performance, nada. Creamos tabla en memoria. Otro objeto que podemos crear en memoria son los store procedures. Los store procedures, yo voy a crear un SP. Ven, acá pongo create store. ¿Sí? Y acá le voy a decir que se compile de forma nativa. Cuando yo creo esto, le estoy diciendo al SQL Server que este es un store in memory. Básicamente, los store in memory, una condición que tienen que tener es que las tablas que pueden usar adentro del store in memory son solamente tablas in memory. O sea, no pueden llamar a tablas no in memory dentro de un store in memory. Entonces acá, por ejemplo, estamos creando un simple store in memory donde hacemos un while y le metemos insert a la tabla hash que creamos anteriormente. ¿Sí? Si yo creo todo esto acá, ¿ven? Creo esto por acá. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? Y vamos de vuelta a nuestro file system. Nos vamos a empezar a encontrar acá con estos objetos hash. ¿Ven? Acá tenemos
la tabla que hemos creado está distribuida en estos archivos, en hash, o sea, comprimida y a nivel archivo. Obviamente, si queremos abrir uno de estos no vamos a entender nada, pero es un archivo, digamos, encriptado, ¿sí? Lo hace en formato hash. O sea, que esta tablita hash 1 que hicimos ahí está distribuida dentro de esos archivos que hemos visto por ahí. Entonces, podemos hacer una primera prueba, por ejemplo, una prueba muy sencilla con esto que está acá, ¿sí? Podemos decir, bueno, vamos a aprender las estadísticas de digamos, el not count on, decir, esto para que no me devuelva la cantidad de registros afectados, y vamos a hacer un insert, ¿sí? Sobre la tabla SQL común, nada más que y después vamos a hacer un insert, así, un insert solo, sobre la tabla hash, nada más que eso. Y vamos a ver cuánto tardó cada uno de esos procesos, solamente haciendo insert. Vamos a correr nuestros dos insert para ver si justifica, digamos, en este caso, procesarlo. Y por un lado tenemos, ¿ven? Tenemos que la tabla transaccional tardó 1620 milisegundos y la tabla con el índice en memoria tardó 1380. Acá no tenemos una gran diferencia en este caso, en este ejercicio. Ahora, vieron que yo creé un store procedure también in memory que inserta la misma cantidad de registros sobre la tabla hash 1, que es la misma que la hash. Exactamente igual, solamente que ahora tengo store procedure in memory, tabla in memory. Las dos cosas. Entonces vamos a probar, ¿sí? Y hacerle a este store procedure y ver. Tenemos que crearlo desde acá, ¿sí? Vamos a hacerlos de vuelta. Los tres hay que hacer, ¿sí? Yo me equivoqué ahí. Bueno, error de clave primaria. Vamos a igual no importa. Este no debe haber error de clave primaria. Entonces, lo estoy haciendo también con un SP para poder ver, digamos, qué impacto tengo, digamos, en la performance de ese SP. Miren que yo acá me equivoqué y esto me va a dar 4500 errores. O sea, todo lo que está tardando ahora es por las claves primarias, ¿no? O sea, me está chilleando por las claves primarias, ¿eh? Entonces, esperemos hacer así. Vamos a comentariar esto. Esto lo vamos a comentariar acá. Vamos a hacerle así. ¿Sí? Y vamos a hacer así, a ver. Así ejecutamos solamente el SP. ¿Sí? Y vemos el SP. Bueno, el SP, ¿sí? En insertar la misma cantidad de registros, ¿cuánto tardó? ¿Se acuerdan que tenía 1620? 200 milisegundos. O sea, de 1600 pasamos a 200 milisegundos teniendo store procedure in memory y tabla in memory. Con lo cual acá la diferencia de performance es muy, muy grande, ¿sí? Bueno, esto es un primer ejercicio, un primer ejemplo. Tablas in memory, digamos, store procedures in memory, y la posibilidad por ahora de ver cómo se persisten cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a agarrar ahora y hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y ver, ¿sí? Por acá, más ejemplos de in-memory OLTP, ¿sí? Vamos a crear, vamos a romper esta InMop que teníamos, la vamos a romper, vamos a crearla de vuelta, la base de datos, fíjense que siempre el ejercicio es el mismo, creo una base de datos, ahora se las muestro con las propiedades si no lo quieren ver con los scripts, para los que les cuesta un poco los scripts, creo mi file group, entonces en esta que tengo InMop OLTP, si hago el refresh acá, InMop OLTP, si vamos a las propiedades y vamos a los file groups, tenemos acá un file group dentro de la sección Memory Optimized Data, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, ¿sí? Y por acá, crear un par de objetos sobre esta tabla que hemos visto recién, ¿no? A ver, que no quiero hacer lo mismo, así, ahí está. Vamos a crear, ¿ven? Por ejemplo, en esta base, ahora vamos a hablar de las limitaciones, ¿sí? Que tienen. No pueden poner cualquier tabla en memoria y vamos a ver cómo corren un wizard, ¿sí? Y les dice si lo pueden, digamos, transformar in memory o no in memory la tabla. No todas se pueden hacer in memory las tablas, ¿eh?
Vamos a crear una primera tabla in memory, ¿está bien? ¿Qué hacemos? Una tabla in memory muy parecida a la que hicimos anteriormente y le decimos que guarde esquema y datos. Se llama TMEM1 esa tabla, ¿eh? Entonces acá le vamos a insertar, por ejemplo, registros a nuestra tabla. ¿Sí? Le insertamos registros, esta tabla está en memoria. Le hacemos un select de la tabla. ¿Sí? Y ahí vemos los datos, ¿ok? Podemos ver esto básicamente por debajo, implementa unas DLL, habla código máquina, las tablas in memory. Más allá de persistirlas en la RAM del SQL Server, directamente dialogan código máquina, por eso también los sector procedures andan muy rápido, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, cuánto estamos usando de memoria. ¿Ven? Tenemos una vista que le decimos sys.dmdb.xtp tail memory stats, ¿qué objeto? Y me va a decir, por ejemplo, que tengo ahora solamente tmem1 y que de memoria tenemos estos 14.000 KB alocados, ¿ok? Bien. Vamos a crear ahora otra tabla in memory, pero fíjense la diferencia. La diferencia es que donde le decimos que la durabilidad solamente es el esquema. Las tablas in memory están en memoria, pero están persistidas en el disco como yo les mostré. O sea, no es que si yo reseteo el servicio no van a aparecer más las tablas, pero puedo decirle que esta tabla es efímera. ¿Qué quiere decir? Que cuando reinicie el servicio, la tabla va a quedar con sus datos vacíos. Me interesa solamente la estructura. Algún ejemplo de esto, por ejemplo, podrían llegar a ser, donde lo hemos usado en algunos clientes, vieron algunas aplicaciones que loguean un montón de cosas que a veces alguien usa y a veces alguien no usa, a veces esas tablas de logueo pueden ser que cuando reinicie el servicio, si no tengo más la tabla de logueo, no me interesa más, ¿sí? Entonces, podemos usar, en un caso, que hemos usado, una tabla de logueo, digamos, que sea solamente de esquema only. Entonces, acá estoy creando otra tabla, TMEM2, diciéndole que es solamente de esquema. Pero me la deja crear como una tabla común, no es que la tabla, no es una tabla temporal. La tabla temporal muere en la TEMDB. Esto no es una tabla temporal, esto es una tabla real donde sus datos no van a estar cuando yo reinicie el servicio porque no van a solamente estar alojados en la memoria. Entonces, vamos a insertarle registros a nuestra tabla. ¿Sí? Entonces la tenemos, ¿ven? Si hacemos de vuelta que me diga qué objetos tengo TMEM1 y TMEM2, y uno, por ejemplo, tiene, ¿ven? 14, 64, 14, 1, ¿sí? ¿Bien? Y si hago un select count de los registros de las tablas de TMEM1 y TMEM2, me encontré que una tiene 1.000.000 y otra tiene 10 registros. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reiniciar el servicio del SQL. Vamos a agarrar el servicio, lo vamos a reiniciar, ¿sí? Vamos a reiniciar el servicio. O sea, las tablas in memory primero persisten en la memoria y después bajan a disco. O sea, lo que es el LDF, bueno, acá lo tienen con la tabla in memory al revés nada más, ¿no? Entonces vamos a agarrar y entramos ahora a este servidor de vuelta y tenemos, ¿se acuerdan que teníamos las dos tablas? Bueno, se desconectó, ¿no? Esto es lógico. Si matamos el servicio, no pretendamos que se conecte, vamos a hacer así. Vamos a ir con todo esto, control C, control N, control V, ¿sí? Y acá le vamos a decir, ¿ven? La MEM1 era esquema y datos. Con lo cual la MEM1, si le tiro el count, me dice que tengo el 1.000.000. La MEM2 existe la tabla, pero tiene 0 registros, porque es solamente de esquema. O sea, la tabla existe, no es una tabla temporal. Solamente que cuando se reinició el servicio se perdieron esos registros. Obviamente que si medimos ahora cuánto espacio de memoria tienen, ¿sí? Nos vamos a encontrar que la tabla TMEM2 tiene 0. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué pasa con los planes de ejecución? Con los planes de ejecución. Supongamos que le digo, tráeme estos dos planes de ejecución. ¿Sí? Vamos a hacer estos dos planes de ejecución. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar en los planes. No sé si llegan a ver acá. ¿Sí? Acá tengo dos planes. Hacen dos cosas distintas, ¿no? O sea, C1 en TMEM1. ¿Por qué por C1 encontró?
Porque C1, en TMEM1, si yo mal no recuerdo, TMEM1, ¿sí? C1 es la clave primaria, ¿ok? Y esa clave primaria está haciendo el plan de ejecución, estamos viendo que hace un indexing, pero fíjense que dice ahí non-cluster hash. ¿Por qué hace un non-cluster hash? Porque justamente como es tabla in-memory, todo es hash ahí adentro, ¿sí? Podemos ver de crear alguna tabla, ¿sí? Digamos, distinto, ¿sí? Con algún índice, ¿sí? ¿Ven? Acá estoy creando, por ejemplo, para el índice de la columna 2, le estoy diciendo que ahí también creo un índice en hash. O sea, yo tengo tabla in-memory, para la tabla in-memory, clave primaria in-memory e índices in-memory para la tabla, ¿sí? Va a ser un scan en el otro caso, obviamente, de una tabla in-memory, ¿no? Pero que no es lo mismo que la de una tabla en disco, pero sigue siendo un scan. Entonces, si yo lo que quiero hacer es, digamos, que no haga ese scan, entonces en TMEN3 le creamos acá el índice, creamos la misma tabla con la clave primaria, ¿sí? Y también un índice en hash, todo hash, y esto es esquema más datos. Le insertamos registros a la tabla hasta 3, que es la misma que la 2, pero yo para no romper la 2, digamos, ¿no? Bien. Y acá, si hacemos un query, ¿se acuerda que por C2 no andaba? Y hacemos un plan de ejecución, nos vamos a encontrar con un index seek. Ahora, ¿sí? No hizo un cluster index, hizo un index seek del índice hash que le acabamos de crear en la tabla. Entonces, tenemos esa opción. Ahora bien, para los DBA, que dicen, ok, pará, si antes los programadores me hacían macanas con los SQL, le doy tablas in memory y me rompen todo el servidor porque me consumen toda la memoria del servidor. Y la verdad que tienen bastante razón. Bueno, SQL soporta dentro de un componente que se llama Resource Governor, no es para esta charla, solamente se los comento. Y yo dentro del Resource Governor, yo les puedo decir, es un componente que está en edición Enterprise, ahí sí solamente de SQL, le puedo decir cuánto del porcentaje de la memoria RAM que tiene el SQL Server le puedo asignar a objetos in memory. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo te dejo crear objetos in memory, pero te doy hasta el 20% de la memoria RAM. Con lo cual, si vos querés crear un objeto in memory superior a eso, te va a dar un error. Es una constraint de mi instalación. ¿Ok? Bien. ¿Qué limitaciones tienen? Ahí, bueno, hay varias limitaciones dependiendo la versión. Lo que sí pueden hacer ustedes, el SQL tiene un asistente que viene con el Management Studio para saber si una tabla que tienen actual la pueden transformar a in-memory o no in-memory. Entonces, ¿cómo funciona ese asistente? Supongamos que yo vengo acá a Adventure Word, ¿sí? Botón derecho, tareas, y vamos a ver por acá. Esperen que no lo encontré. Por ahí. Acá está, ¿eh? Ven que dice acá, Generate in-memory OLTP Migration Checklist. Bueno, esto que está acá, ¿sí? Me va a decir, ¿sí? Me va a abrir un asistente para ver si qué tablas puedo migrar a in-memory. Y me las va a migrar si las quiero migrar, ¿no? Entonces puedo decirle, bueno, mira, no. De las tablas, voy a elegir todas. Y me va a decir, che, de todas estas, ¿cuáles querés? Pero supongamos que yo quiero la tabla, no sé. Vamos a, por ejemplo, poner persona acá, ¿sí? Vamos a poner persona, vamos a poner dirección, vamos a poner producto, vamos a poner cultura, ¿eh? Me va a hacer un análisis, ¿sí? De la posibilidad, estoy acá, por ejemplo, en un SQL 2017, dependiendo la versión que ustedes tengan, ven que están analizando, me dice, ok, estas tablas que vos elegiste, las puedo pasar in memory. Las puedo pasar todas in memory, ¿sí? Otras, por ejemplo, en versiones preliminares no podían usar foreign key en las in memory. Bueno, entonces, dependiendo de la versión que tengan. Una de las cosas que no tienen son autonuméricos. Bueno, ¿qué usan si no hay autonuméricos? A ver, si ya aprendieron algo. Las in-memory no soportan autonuméricos. ¿Qué usarían? ¿Qué se les ocurre usar? A ver, ¿qué objeto? Secuencia. Crean una secuencia. ¿Se acuerdan que vimos secuencia? Bueno, crean una secuencia sobre esas tablas in-memory. ¿Bien? Entonces, este es otro ejemplo de in-memory, ¿sí? Vamos a agarrar por acá, vimos los planes. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer
tablas in memory, ¿sí? Vamos a ver a ver si yo tengo acá, déjenme ver, este ya lo hicimos. Este es el que hicimos recién. Ah, no, este no. Este es otro, mira. Vamos a ver este con Profiler. ¿Sí? Vamos a ver este con Profiler. ¿Qué les voy a mostrar con esto? Con esto, lo que vamos a hacer, vamos a borrar la base, IMOP OLTP. Igual la podríamos dejar, ¿no? La base IMOP OLTP está, ¿no? Bueno, está creada, perfecto. La podríamos dejar, ¿sí? Vamos a borrar tablas. Vamos a hacer una prueba entre objetos in memory y objetos no in memory, pero lo vamos a medir con el profiler. Entonces vamos a crear una tabla SQL común. Vamos a crear una tabla in memory. ¿Sí? Vamos a crear otra tabla in memory acá. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Le vamos a hacer insert. ¿Sí? Sencillos. A la tabla SQL y a la tabla in memory. Y vamos a ver en este caso, digamos, si tenemos alguna diferencia o no de performance. Después, ¿qué vamos a hacer? Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es crear otras dos tablas. ¿Sí? Acá ya corrió esto, entonces vamos a verlo. Fíjense en este caso. Tenemos 1400 en la tabla milisegundos en la tabla común, 900 en la tabla in memory. No usamos store procedure in memory, es solamente tablas in memory. Después, ¿qué vamos a crear? Otras dos tablas, una in memory y otra no in memory. ¿Sí? Vamos a crearla acá. Las dos tablas. Esta es la tabla regular, la tabla común, digamos que no tiene in memory. Y vamos a crear la tabla in memory. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quiénes no conocen Profiler? Levanten la mano quienes no lo conocen. A ver si hay alguno que levante la mano. Bueno, Profiler es una herramienta, para los que no lo conocen, es una herramienta que viene desde que existe el SQL, que me permite levantar, tracear y monitorear lo que le pasa al SQL. Tiene dos modelos Profiler. Es lo que se usa para hacer análisis de performance o tuning, de herramientas más usadas. Dentro del SQL viene. Tiene dos modelos. Uno que es un modo gráfico, que es el que vamos a usar ahora para mostrar algunas cosas, y otro que es un modo que se llama modo trace, que permite hacer lo mismo en modo background para que no impacte la performance. Como yo lo quiero mostrar en modo gráfico, para que veamos algunas condiciones, ¿sí? Lo vamos a ejecutar de esa forma, ¿sí? Lo pueden también correr en modo, digamos, de background, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar un profiler. Entonces, ¿cómo levanto un profiler? Una forma fácil de Management Studio, Tools, Profiler. ¿Sí? Levantamos acá Profiler, me conecto acá, me puedo conectar a una base de datos, a una engine o a un análisis service, y tienen cubos, tienen permisos para hacer esto. Voy a usar, digamos, en este caso mis permisos. Tengo diferentes templates para usar o directamente elijo yo acá qué eventos quiero seleccionar. Como estoy queriendo medir performance, tuning, voy a elegir directamente el template de tuning, ¿sí? Y acá vamos a seleccionar los eventos que me trajo, que son tres. RPC complete, statement complete, o sea, si esto viene por store procedure, o batch complete si estoy tirando una consulta SQL. Complete, ¿por qué? Porque todo lo que es tuning es complete, porque necesito valores, como qué consumo de CPU tuvo, como qué consumo de RIT tuvo, etc. ¿Sí? Entonces vamos a agregar columnas, ¿sí? Y acá en las columnas le vamos a agregar, por ejemplo, ¿sí? Quiero ver el CPU y quiero ver, por ejemplo, las lecturas. ¿Sí? Y le voy a decir a Profiler que solamente me filtre a mí que estoy acá, porque si no me va a capturar todo lo que esté pasando en el motor y no es la idea. En este caso yo puedo filtrar por varias cosas, pero acá soy el SPID 53, con lo cual es muy sencillo. Vengo acá, le digo que me filtre por el 53. ¿Sí? Vamos a correr esto y vamos a ver qué es lo que pasa cada vez que ejecutemos esto. Ahora vamos a ver los de Profiler, ¿sí? Vamos a correr un primer insert sobre la tabla común, ¿sí? Perdón, el primer insert sobre la tabla in memory y el segundo insert sobre la tabla regular, ¿sí? O sea, la tabla común. Vamos a correr estos dos insert. Primero sobre la tabla in memory. Corremos. ¿Sí?
Y después, vamos a ver después, el profile me va a mostrar cuánto tiempo tardó en correr, me va a mostrar cuánto consumió en recursos. ¿Qué espero? ¿Qué recurso consuma menos la tabla in-memory? Todo lo que es disco, ¿verdad? O sea, todo lo que es disco yo debería haber un menor consumo ahí. O sea, todo lo que son lecturas debería haber un menor consumo. Entonces, vamos a verificar si eso es así. ¿Ven? Ahí tengo uno y acá en el profiler me hizo, ¿ven? Acá la ejecución tardó 30 segundos, consumió 9563 de CPU, pero 4 lecturas hizo. 4 lecturas, o sea, el disco fue muy poco. Vamos a hacer ahora la de disco, o sea, hacer la misma operación, hacemos insert, ¿eh? No estamos ni haciendo lecturas, o sea, le estoy metiendo insert. Si le hago lecturas es lo mismo, chicos, ¿eh? O sea, lo mostramos con un insert porque es mucho más razonable. Sobre todo porque es in-memory o LTP. Para lectura es más fácil. Vamos a hacerlo con este y vamos a ver qué pasa con el insert. ¿Sí? ¿Cuánto escribe el insert? O sea, ¿cuánto consumo de mi disco está? ¿Se acuerdan la primera clase que yo les dije? CPU más reads igual a plan de ejecución. ¿Se acuerdan eso que lo vimos? Bueno, acá tenemos, digamos, que más o menos el tiempo es igual. O sea, acá el tiempo fue casi lo mismo. Pero miren lo que pasó en el disco. Miren lo que pasó acá en el disco. Acá hicimos 4 lecturas de disco y en este caso hicimos 300.000 lecturas de disco. Entonces, ¿cuál escala más de las dos soluciones? Sin ninguna duda que esta. Sin ninguna duda que esta solución. La memoria es mucho más barata en el servidor, muchísimo. Hoy a veces me preguntan, Maxi, ¿cuánta memoria RAM le pongo a un SQL Server? Toda la que les dé la billetera. Pero así se los digo. A veces me viene y me dice, le puse 8 GB, pero tiene 6 GB el teléfono celular. ¿Cómo le vas a poner 8 GB a un servidor de base de datos? ¿No te parece muy poquito? ¿Y cuánto es? No sé. 128, ponele, 256, 1 tera, 2 tera. O sea, lo vas a usar más con estos objetos. Obviamente que hay servidores que tienen mucha más memoria, pero hoy pensar en un servidor para mí, ¿no? Forma de ver de base de datos menor a 64 GB de RAM es un servidor muy chico. O sea, no tiene memoria ese servidor. Piensen lo que tienen los teléfonos celulares. O sea, ustedes compran cualquier teléfono, tiene 6 GB. Un teléfono que no hace absolutamente nada, tiene 6 GB de RAM. Entonces, hay que un poco considerarlo. Entonces, pongan lo que puedan porque lo van a usar. Seguramente van a querer usar objetos in memory y van a terminar usando alguna de estas funcionalidades que son fuertes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recién hicimos insert. Vamos a ver qué pasa con las lecturas. Yo acá hago diferentes lecturas, ¿ven? Sobre la tabla regular. Esta es la tabla común, digamos, ¿no? Hago diferentes lecturas y acá tengo todas mis lecturas en una sola, como le puse batch complete, la tengo en uno solo. Entonces me dice que acá hice esta cantidad de ejecuciones, ¿sí? Dice sobre la regular, sí. Y acá la hacemos sobre in-memory, el select. ¿Está bien? Entonces, miren acá de vuelta, ¿sí? En lecturas, la tabla regular hizo 16 lecturas y el otro hizo 4 lecturas a disco. O sea, consume mucho menos disco. Y la operación en sí. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos between acá, ¿no? Hacemos otra operación acá, una con between, una más potente. Sobre la tabla regular y sobre la tabla in memory. Fíjense que acá tenemos las dos de between, deben ser estas que están acá. A ver, estas que están acá. Una hizo 1137 lecturas versus 28. Versus 28. ¿Está bien? Entonces, hacemos un update ahora. Vamos a hacer un update. Una actualización a la tabla común. Y le vamos a hacer una actualización a la tabla in memory. Y seguramente también veamos lo mismo. Este update de la tabla común consumió 20 lecturas y la tabla in memory 4 lecturas. Y si hacemos un delete, va a pasar lo mismo. En todo va a pasar lo mismo. Hacemos un delete. Hacemos un delete de las dos tablas. Y acá en el profiler vamos a ver 33 lecturas. O sea, hay muchísima diferencia de recursos. Mucha diferencia. Entonces, ¿qué tablas voy a poner in memory? Todas no. Todas no. A veces me dicen, quiero poner la tabla de facturas in memory. ¿Tiene sentido eso? No sé si tiene sentido, porque seguramente sobre la tabla de facturas hagas más consultas y después vamos a ver que hay otros objetos como los column store index y no poner la tabla in memory. Ahora, una tabla que recibe, imagínense
un call center y tienen una tabla que cada vez que alguien llama, y hace un insert en esa tabla. O un sistema de IoT que necesita guardar en una tabla un montón de transacciones. Bueno, esas tablas, como vimos recién acá, los inserts son mucho más rápidos. Mucho, mucho más rápido. Entonces, es muy probable que esas tablas sean candidatas a ir en memory. Puedo poner la tabla factory in memory, pueden poner lo que quieran in memory. Lo que no sé si tiene sentido, digamos, que después lo usen. Me dicen, yo inserto 300 facturas por día. Qué sé yo. O sea, no sé si justifica. Esto es usar, digamos, la bazooka. Ojo, traten de no matar mosquitos con la bazooka. En algunos casos que les cuento que se aplicó, por ejemplo, en sistemas justamente de PLCs, donde se insertaban sobre base de datos SQL, insert. Bueno, cuando empezaron a aumentar la cantidad de máquinas que tenían, les daban timeout por la cantidad de insert que hacía. Bueno, con las tablas in memory pudieron casi cuadruplicar las máquinas con el mismo servidor sin timeout. O sea, es muy, muy interesante, ¿sí? ¿Se puede utilizar join entre tablas transact y una tabla in memory? Sí, el join lo podés usar, ¿sí? El join lo podés usar. No hay problema con los join, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver estos procedimientos nativos. Que vimos algún ejemplo, ¿sí? Que vimos algún ejemplo. Una de las cosas que yo les comentaba del sector procedimientos nativos es que solamente, que esto es otro objeto, ¿no? Vamos a ver si creamos acá una tabla. ¿Sí? Vamos a crear una tablita. ¿Ven? Una tabla in memory y una tabla basada en disco. Lo que vamos a hacer acá es crear un SP diciéndole que es in memory, o sea, que es de forma nativa compilado. Si acá quiero hacer insert sobre la tabla en disco, ¿ven que estoy haciendo insert sobre la tabla en disco? Y quiero correr esto, me va a dar un error. Me va a decir que justamente los stores nativos, o sea, los compilados in memory, solamente se pueden usar para objetos in memory, o sea, tablas in memory, ¿sí? Entonces, si hacemos el SP y ahora hacemos el insert sobre la tabla in memory, no vamos a tener ningún problema. Hacemos un SP sobre la tabla in memory y obviamente que sobre el otro no nos queda opción que hacer un SP común. ¿Se entiende? O sea, un SP como los que veníamos haciendo anteriormente. O sea, hacemos el mismo insert con un SP ahora. Uno que el SP tenemos tabla in memory, SP in memory. Tabla normal, SP normal. ¿Está bien? Vamos a agarrar y probar performance. Por ejemplo, vamos a decirle, ¿sí?, que haga primero un insert, ¿sí?, en modo compilado, ¿sí?, y que, o sea, en tabla in memory, y que después, vamos a hacerlo así común, este insert, hasta acá, ¿sí? Este insert en modo compilado tardó 1963 milisegundos, ¿ok? En modo común, o sea, digamos, en modo estándar de SQL, vamos a borrar acá la tabla in memory, ¿sí? En modo común, ¿sí?, hacer insert en la tabla in memory de los 1900, ¿sí?, se nos va a ir, digamos, un poquito más, ¿no? Ya vamos, miren la cantidad de segundos, ¿no? Sí, consulta chain binding en el SP. Esto que está acá, ¿no conocen esta instrucción? Es el esquema, Juan. Las vistas también las podés asociar a un esquema. Justamente in memory, como está compilado nativo, necesita tenerlo asociado al esquema. Miren lo que está tardando, el común. Este es el común, o sea, tabla común, store procedure común, ¿sí? Tabla in memory, store procedure in memory, Está tardando 40 segundos, tardó casi 2 segundos en hacer los mismos insert. Entonces, imagínenselo en un sistema como Bwin, como PLCs, cualquiera de esos sistemas que requieren muchos insert, ¿sí? ¿Qué impacto tiene en la performance? ¿Sí? Es muy importante, digamos, esto, O sea, esto sigue corriendo. De hecho, lo voy a cortar porque ya digamos, va a tardar mucho más tiempo de lo que queremos, Entonces, hay mucha diferencia, mucha diferencia, no, a ver, Juan, esta instrucción del esquema, esto que está acá,
significa que este objeto que voy a crear, por eso está en Store Procedures, se puede usar en vista, no tiene que ver con índices esto, ¿sí? Es que yo lo asocio al esquema original de los objetos que están abajo. Con lo cual no me va a dejar modificar los objetos si yo tengo esto asociado. Lo tengo acoplado, se dice lo tengo acoplado. Vos podés modificar una tabla por más que tengas una vista. No te da un error eso. ¿Está? Si yo lo asocio al esquema, ¿sí? Ojo con eso. ¿Está? Pero en estos objetos es requisito hacer eso, si no, no funciona. Y bueno, a veces yo quiero, por ejemplo, en las vistas, yo a veces quiero asociar el esquema para que justamente no me toques una tabla y me explote una vista. Podría yo decir que si mis aplicaciones están basadas en vistas, podría yo decir eso. O sea, yo no soy muy amante de las vistas, pero digamos, por ejemplo, en las vistas también lo puedo usar para vistas indexadas. Quizás ahí viene tu confusión, Juan. O sea, las vistas indexadas, que son un tipo de vista, tipo de índices, ahí sí es un requisito también estar asociado al esquema. Justamente por eso, igual que los Store Procedures in memory. ¿Está? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar ahora y ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos los TBP? ¿Se acuerdan los TBP? Bueno, los TBP, los tipos datos TBP también se pueden crear in memory. También los podemos crear in memory. Vamos a hacerlos acá. Esta era inmob. Vamos a usar esta misma, si no hacemos tantas bases. Después ando borrando forma C2 puntos, más o menos. ¿Sí? Acá, vamos a crear acá. Fíjense que yo acá, ¿se acuerdan los type? Eso que lo hemos visto, no sé si en la segunda clase, no, la verdad que no me acuerdo. Puedo crear un type, como creábamos antes, y le puedo decir que está optimizado en memoria. Obviamente que la performance de este type es mucho más eficiente. Es un TBP in memory. Otro objeto que también pueden crear. Vamos a crear, acá estamos creando una tabla. ¿Sí? ¿Está bien? Y por acá, a ver si lo estamos usando en algún lado, tab 1. No, lo estamos usando acá. Y acá, a ver. Acá lo estamos usando. ¿Sí? STBP. Vamos a crear otra tabla, por ejemplo, tabla 2. Vamos a insertarle algunos registros a estas dos tablas. Y acá, en modo nativo, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo también un store en modo nativo. Estoy declarando T como tabla. ¿Sí? ¿Está bien? Como tab 1. Tab 1 es este que está acá, ¿no? Es el TBP. Y después lo usamos adentro. O sea, lo podemos usar en Store Procedures in memory. Esto para mucha performance, mucha, pero mucha en serio. O sea, cuando necesitan performance. Pero está bueno que sepan, o sea, todo tiende para este lado. Todo va para este lado. Las bases de datos van a ser, por el momento, casi todas in memory. O sea, cada vez más feature in memory van agregándole. Entonces, esto hay que, es más, esto solamente estaba en la edición Enterprise y ya se puede usar en la edición estándar de SQL a partir de SQL 2016 Service Pack 1. Muchas funcionalidades de desarrollo bajaron de la Enterprise a la estándar. Como particionamiento, ¿sí? O sea, etcétera. Esta es una de ellas también. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá. Yo les quiero mostrar acá. A ver. Si tengo column store index, es este. Bueno. Yo creo que es este. Bueno. A ver. Ahora vamos a ir a otros objetos in memory. Hasta acá vimos tablas in memory, pero no necesitan ustedes crear una tabla 100% in memory. Tienen objetos intermedios. Por ejemplo, los índices in memory. Los índices in memory se pueden aplicar a tablas comunes. Yo tengo tablas comunes que le podemos crear índices in memory. Esos índices in memory se llaman así. Acá está. Column, ¿sí? Store index. Son índices columnares. Ustedes cuando arman un índice del árbol Betrick que les enseñaron en algún momento, lo siguen enseñando lamentablemente, esos árboles que les enseñaban son la vieja escuela de los índices, porque yo, por ejemplo, tenía que crear un índice por ciudad, ¿no? Y tenía por cada registro la ciudad correspondiente. No por eso armaba ese árbol.
Ahora bien, ¿cómo son los índices columnares? La información se guarda a nivel columna completa. Imagínense que agarran la tabla y le crean el índice para la columna 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En vez de pensar como los otros índices que los creábamos, cuanto menos columna, capaz que era mejor. ¿Sí? Los índices, ¿no? Estos índices columnares, Column Store Index, usan la misma tecnología que las tablas in-memory, son 100% en memoria, ¿sí? 100% en memoria, y comprimidos, pero se pueden hacer sobre tablas comunes. Yo acá creé ya una tabla, no la voy a volver a hacer porque va a tardar un rato, les digo cómo la creé la tabla, para que ustedes cuando vean el script lo entiendan. Básicamente tomé de Adventure Word DW, que es una base de datos de ejemplo muy piola, y hice una tabla nueva, FAC, Product Inventory Pick, y agarré ahí y le hice un insert, go, 4 veces, ¿se acuerdan? El go, de la tabla contra sí misma, y aumenté la volumetría de esta tabla. Podía haber hecho cross, podía haber cualquier cosa, es conceptualmente, dice 4 insert select, digamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, hicimos? Bueno, después, esta tabla, yo le voy a tener una consulta como esta, miren. A ver si está acá. Le vamos a tener una consulta como esta. Esta consulta, una tabla muy pesada, muy pesada, ¿sí? Fíjense lo que es el plan de ejecución, ¿no? O sea, tenemos un plan de ejecución tranquilo, o sea, digamos, no es un plan de ejecución complejo, pero viene el grosor de la flecha, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pasando mucha volumetría entre cada una de las operaciones. Por ejemplo, tenemos un tail scan de la FAC Inventory que pesa un montonazo. ¿Qué vamos a ver acá? Que su costo es de 128. Peso 128. Entonces, ¿cómo creo los índices Column Store? Por un lado, puedo crearlo de forma cluster. Los famosos índices cluster, Column Store. ¿Cómo los creo? Create, cluster, Column Store Index. Y le digo el nombre de la tabla. Estos se llaman en la jerga CCI. Cluster Column Store Index. Los van a ver ahí, ¿sí? ¿Para qué están más pensados los Cluster Column Store Index? Los Cluster Column Store sobre tablas comunes, ¿no? Sobre tablas in memory. Tablas in memory no tiene ningún sentido hacer esto. Sobre las tablas comunes, el Cluster Column Store Index está más pensado para lo que es OLTP. Y los Non-Cluster Column Store Index, ¿sí? Están más pensados para lo que es Data Warehousing, ¿sí? Pueden usar cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, están más pensados por la performance que van a lograr más que por las restricciones, ¿sí? Acá puedo crear un índice, si creo un índice cluster in memory, ¿qué le ven de diferente a esto? A ver, ¿qué le ven raro a este índice? A ver, ¿quién se anima a decirme qué tiene raro este índice? ¿Qué le falta a este índice? A ver, si están despiertos. Algo le falta a ese índice. ¿Alguna vez crearon un índice? Algo le falta a este índice. Las columnas. Muy bien. ¿No? Porque el clúster es la tabla física, con lo cual si lo estoy creando en memoria, el clúster índice, ¿qué columna le voy a poner? Todas las columnas son. Digamos, o sea, no tiene ningún sentido. Agregarla. Esta es una forma. La otra forma de hacerlo es lo que se llama un non-cluster, el otro tipo de índice que ya conocemos de SQL Server, Column Store. ¿Cómo lo creo? Create non-cluster Column Store, y acá me preocupo por poner la mayor cantidad de columnas que ponga mejor, porque es otra arquitectura esto. Están comprimidos estos índices, ¿eh? Comprimidos. Entonces yo ya los creé este índice. Esto tarda, ¿sí? Porque justamente creé una tabla con volumen, para que ustedes no sepan, vamos a ver cuánto volumen tiene la tabla, pero a ver, select count 1 from esta tabla. Vamos a ver qué volumen tiene. ¿Sí? Bueno, podemos dividir por 1.000.000, ¿no? Ya que estamos dividido. ¿Sí? A ver. 24 millones de registros. ¿Sí? O sea, la tabla grande es una tabla grande de muchas columnas y tiene 24 millones de registros. ¿Eh? Entonces, esa tabla que teníamos, mi plan de ejecución, yo ese plan de ejecución, yo acá le puse una opción, a propósito, para que vean que se puede hacer a una query, que si hay índices column store, los ignore. Entonces me dio estos 126, creo que era, qué sé yo. 126 era.
128. Si le digo que use el cluster column store, o sea, no le digo la opción que lo ignore, justamente si lo creo que quiero que lo use, seguramente por acá, en vez de tener ese tail scan, ¿se acuerdan que teníamos? Vamos a copiar las dos queries, ¿así? Pues yo hablo de memoria a veces y me olvido a veces que no todos conocen esto al detalle. Entonces, vamos a... Este es una query común, la query que si hay un... Va a usar lo que le diga la engine que haya, ¿sí? No le estoy forzando que no use nada. Y la de arriba le estoy diciendo si hay un cluster column store, no lo uses. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque si tengo que borrarlo y crearlo para mostrar la diferencia en performance, y me lleva un rato. Y la verdad que no quiero perder el tiempo que vean un relojito corriendo. No es mi idea. Entonces vamos a correr estos dos planes de ejecución, ¿sí? El primero es no uso el cluster, no uso el nuevo índice. El segundo sí. Bueno. El primero costó 128. El segundo costó 34. Mismo servidor, misma cantidad de registros, misma tabla, misma query, mismo persona que escribió todo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que la diferencia está que este usó el índice in memory. El índice in memory. ¿Sí? Entonces, esta es otra alternativa. Esto es, yo no te voy a crear tablas en memoria, pero algunas tablas le quiero crear algún índice muy performante para que puedan procesar. Y esos índices pueden ser índices in memory, sin ningún problema. Yo les voy a después pasar, a los que les interese esto, hay un documento que se llama, así, Fast Track SQL Server, y está para Data Warehouse básicamente, donde aplican un montón de técnicas de avanzada, entre comillas, para poder lograr grandes volumetrías y poder, digamos, trabajar con un non-cluster column store index, con cluster column store index para un caso, para el otro, o sea, y le muestra casos donde lo pueden aplicar para usar, esto es de usar la bazooka, ¿no? O sea, tiene sentido cuando tienen tablas grandes y tienen estas situaciones, ¿ok? Entonces, en lo que es in-memory, tenemos, repasemos, tablas, store procedures, índices cluster, índices non-cluster y TBP como opciones. ¿Ah? Y para terminar, hoy le voy a mostrar la frutilla del postre. Tengo un cliente que va a migrar solamente a 2017 por esto, por esta feature, por esto solo. ¿Qué le pasa? ¿Se acuerdan que vimos los varchar max allá por el pasado? Bueno, una de las cosas que no se podía hacer era, si yo tenía un varchar max, o sea, imagínense que guardo PDFs, esos PDFs de alguna forma transformarlos in memory, con un cluster column store. Una tabla básica, ¿no? Entonces, vamos a crear una tabla, ¿sí? Donde esta tabla se va a llamar CSI de Cluster Column Store Index, los que acabamos de ver recién, donde vamos a tener el dato, que es un varchar max, y va a tener un índice Cluster Column Store. También lo puedo definir así, ¿no? O como lo definí antes, o así. Pero acá le creo un Cluster Column Store para esta tabla. ¿Sí? Vamos a crear acá esta tabla y vamos a crear una tabla que no tiene el Cluster Column Store, tiene solamente el data. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a insertar a las dos tablas un JSON. Un JSON. Lo vamos a insertar un par de veces para que nos dé 1.000.000 de registros en cada una de ellas. Entonces tenemos una tabla que le estoy insertando un varchar max, en este caso un JSON, podría ser un TXT, podría ser cualquier otra cosa. Y una le pusimos cluster column store index y a la otra no, lo hicimos sin el cluster column store index. O sea, lo hicimos de forma tradicional. Bueno, cuando termine esto, ¿sí? Vamos a medir, ¿se acuerdan también como lo vimos en las primeras clases? Que medíamos cuánto pesan cada una de las tablas. Una va a estar casi totalmente in memory. Y la posibilidad de poder alocar estos objetos pesados en memoria. Como los PDF, por ejemplo, o lo que pongan ahí como un varchar max. Bueno, vamos a esperar que termine. Esperemos que termine hoy. ¿Sí? Y después vamos a ver los planes de ejecución. Pero van a ver que está 100% en memoria, digamos, con un cluster column store. No es una tabla in memory. Bueno, ahí los insertó. ¿Ven? Es un cluster column store. Son tablas comunes, una con cluster column store. Entonces le digo, a ver, pesame. La común es la que tiene el cluster column store. Bueno, la común tiene, no sé, acá, qué sé yo, 2 millones, 2 millones de K, ¿sí?
¿Y la otra cuánto tiene? 32K. 32K versus 2 millones de K. Obviamente que si hacemos un select de las tablas asterisco, nos vamos a encontrar que la primera se lleva el 100% de todo el consumo, las dos hacen lo mismo, pero fíjense que la segunda hace un cluster column store index scan en vez de hacer un tail scan. Esta pesa 186 y esta pesa 0.1, pues está en memoria. Entonces, yo tenía algo que pesaba 186 y si lo corremos a nivel disco van a ver obviamente la diferencia que hay a nivel consumo de disco versus 0,1. Bien, esto es el mundo in memory. Más allá de lo teórico, yo les puedo asegurar que en proyectos donde justifica estas cosas, tienen una performance increíble. Entonces, ¿hasta dónde escalan hoy su aplicación o su performance? Y la verdad, la respuesta es hasta que les dé la memoria. Francamente. O sea, nosotros estamos trabajando con clientes que tienen tablas de 20 teras. Una tabla, no una base, una tabla de 20 teras, están migrando a tablas de 50 teras, 80 teras, no hay problema con eso, ¿sí? Y una velocidad de respuesta alta, hacen muchos insert y tienen que devolver rápida la respuesta. Bueno, vimos el asincrónico, ¿se acuerdan que vimos el asincrónico? Ni comparado con esto, o sea, esquemas, por ejemplo, estos de reserva, ¿no? De tickets, generalmente se hace una tabla que recibe la reserva y después tienen la historia. Entonces, en esa tabla efímera, ¿sí? Que va recibiendo las reservas, las tienen in memory. Tienen un proceso que pasan las reservas del día a la otra y las van limpiando, ¿no? O sea, con un delete, ¿vieron como vimos en su momento, que borraba de una y las movía a la otra? Bueno, esa arquitectura existió siempre, aunque no tengan tablas in memory, siempre se trató de hacer esa arquitectura, pues yo le pego una tabla que tiene miles de millones de registros y sigo haciendo insert, y no va a andar rápido eso, porque seguramente cuando yo quiera hacer insert tengo un montón de índices ahí, y bueno, lo que ya conocemos, ¿está bien? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Con esto cerramos lo que es la clase de hoy. Les hago un mensaje. El jueves yo no voy a poder estar por una cuestión personal, así que la vamos a pasar al miércoles la clase. El miércoles a la misma hora de siempre, pero el miércoles. El jueves no vamos a tener. Después le va a llegar la actualización. ¿Ok? ¿Alguna duda?